cual es un poco largo, así que prepárese. Yo le recomiendo que se meta en el tema para que lo pueda asimilar, para que lo pueda entender, comprender, asimilar y agradecer al Señor por lo que ha hecho de nosotros. Amén. No son sino 14 páginas, pero para que usted, sí es verdad, para que usted no se sienta de pronto cansado, por favor métase en la lectura, porque vamos a aprender cosas hermosas, vamos a leer mucha palabra, vamos a mirar cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están ahí juntos y qué fue lo que hizo el Eterno de nosotros. Amén. Para dar un poquito de contexto y recordar un poco las pasadas lecciones, los capítulos anteriores, quiero recordarles que en este momento ubíquese en que el pueblo de Israel y la multitud de gentiles salidos de Egipto, liberados por Moisés, se encuentran en el monte Sinaí con Moisés como mediador. El Todopoderoso propone a través de sus mandamientos un código de vida que permite establecer la manera como su pueblo podrá mantener el pacto hecho inicialmente a Abraham. Repito, lo que el Yahweh, el Todopoderoso, ha propuesto a través de sus mandamientos es un código de vida, no es una carga pesada, no es una maldición como nos enseñaron a nosotros que los mandamientos del Eterno era una maldición y era una carga pesada. Es un código de vida que permite establecer la manera como su pueblo podrá mantener el pacto hecho inicialmente a Abraham, que lo estudiamos en el capítulo 15, cuando él le dijo a Abraham: no temas, porque tu galardón será sobremanera grande. Cuando él mismo pasó por las ofrendas, por los animales divididos como una antorcha para sellar ese pacto, por lo tanto, como era él mismo el que estaba allí estableciendo ese pacto es sempiterno, no falla. Él mismo lo selló, lo hizo y lo selló. Y también lo que él les dijo en el capítulo 19 y versículo del 5 al 8, que dice lo siguiente. Yo se lo voy a leer para que podamos avanzar, porque como les digo, vamos a leer mucha palabra. En el capítulo 19, el Eterno le propone al pueblo matrimonio. Él propone un compromiso con el pueblo y le dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Luego va Moisés y lo dice al pueblo para ver si el pueblo acepta o no la propuesta del Eterno. Este pacto es llamado comúnmente el pacto mosaico, las buenas nuevas. Son las buenas nuevas, o la ketubá, o documento legal de acuerdo entre las partes de un matrimonio judío. El pueblo se comprometió a cumplir su parte mediante las palabras. Él dijo: haremos todo lo que Yahweh ordenó. Y Yahweh por su parte se compromete a bendecir la obediencia. Escuche, a bendecir la obediencia a este convenio. El pacto fue sellado con sangre. Moisés y 70 ancianos, representando las naciones, se presentaron delante del Señor y pudieron ver la gloria de Yahweh. Eso lo vimos en la semana pasada, en el capítulo 24, versículo 10.
Dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Finalmente, ante la promesa de recibir los 10 mandamientos en piedra, Moisés sube al monte, lo cubre una espesa nube y permanece 40 días y 40 noches en el monte. Esto lo leímos en el último versículo del capítulo 24 la semana pasada. Dice que Moisés subió al monte, lo cubrió una nube y permaneció 40 días y 40 noches en la presencia del Eterno. Ahora, ¿qué fue lo primero ordenado después de los 10 mandamientos? El altar. Y es lo que vamos a mirar hoy, el tabernáculo. Después de haber tenido la visión del trono del Eterno, el Todopoderoso da las instrucciones exactas para que sean construido el tabernáculo. En hebreo es el Mishkan, su lugar de habitación. Por eso le digo, pongan atención, porque si nosotros queremos verdaderamente conocer el amor del Padre, el deseo del Padre de estar en medio de nosotros, vamos a entender esta palabra y nos vamos a regocijar de saber que siempre el Eterno ha querido estar en medio de su pueblo. Ha hecho absolutamente todo para no separarse de ellos. Y esto es glorioso. Yo me he gozado, independiente de todas las cosas, pero de ver esta belleza de nuestro Señor. Él mandó hacer un tabernáculo, un lugar de habitación para Él. Y las tribus, las 12 tribus, estaban en los campamentos, así en el desierto, y el tabernáculo estaba en medio de todas las... en medio de las tribus, los campamentos de ellos, las chozas, como usted quiera llamarle. Él estaba ahí en la mitad. Vamos a Éxodo capítulo 25, y yo quiero que usted mire y entienda cómo el Eterno, para hacer ese tabernáculo, ese lugar de habitación, contó con los recursos de su pueblo para llevarlo a cabo. Pero era algo que él ya había provisto antes. Desde que el pueblo estaba en Egipto y salió de Egipto, él puso gracia sobre ellos ante los egipcios para que llevaran todo lo que necesitaban para después llevar a cabo esta obra maravillosa. Capítulo 25, versículo 1, dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen, ¿para qué? Para mí ofrenda. De todo varón que la diere de voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Todo varón que la diere de voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. El versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Así que el Todopoderoso, nuestro Padre eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Con grandes prodigios y señales milagrosas, los trajo en alas de águila hasta su monte santo, los separó de las naciones, les declaró su amor, el interés que él tenía por ellos, lo que él anhelaba hacer con su pueblo. Le dio la ketubá de boda, su voluntad, y ahora decide habitar en medio de ellos para siempre. ¿No es el Padre más amante? ¿No es el Padre más maravilloso? ¿No es el Dios eterno, digno de amarlo, de adorarlo, de servirle y de reconocer que de Él son todas las cosas? Él les había dado la provisión al salir de Egipto, dándoles gracia delante de los egipcios,
para que estos dieran sus riquezas a Israel al salir de la nación. Pero ahora que los instruía acerca de la construcción del tabernáculo para él habitar, ordena a Moisés que recoja ofrendas de todo aquel que de su voluntad y teniendo buen corazón y sea agradecido, sienta agradecimiento por el Todopoderoso y anhele ser parte activa del reino del Eterno. Ese tipo de personas, de hijos, son de los cuales el Eterno pide que le den ofrenda. Personas con un corazón abundante, de buena voluntad, teniendo un buen corazón, un pueblo agradecido y un pueblo que anhele ser parte del reino del Eterno. El Eterno pide ofrendas para al pueblo por las siguientes razones. Primero, para que aprendamos a temerle. Y si usted en algún momento, alguna vez se había preguntado por qué Dios pide que yo le dé, siendo que Él es rico, siento que Él tiene todo el oro y toda la plata del universo, que Él es el dueño de todo, pero yo que me gano la plata, que trabajando me esfuerzo y a mí me pide, le voy a decir en esta tarde a través de la palabra, para que el Señor nos pide a nosotros, su pueblo, que le demos a Él. Deuteronomio capítulo 14 y versículo 22 dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que requiere que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. Para eso nos pide. Para eso dice: deme primicias, deme el diezmo indefectiblemente. Pero ¿para qué más? Dice: para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. Número 2, para enseñarnos a servirle. Es una manera, es una forma de servir al Eterno. Lucas 16:13 dijo Yeshua, nuestro Salvador. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No podrás amar a Dios y amar las riquezas al mismo tiempo. Necesita desprenderse, necesito desprenderme y amarlo a Él, como repetimos al comienzo del servicio, el Shema Israel, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Número 3, como una manera de aceptar que somos parte de la herencia de la tierra prometida. Y yo creo que aquí, hermanos, estamos patinando muchos, si no todos, que no hemos entendido que somos parte de la herencia de la tierra prometida. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 26 y versículo 1. Pero cuando nosotros, amados, entendamos que tenemos parte, que tenemos herencia en la tierra, que vamos a entrar a un reino, que estamos peleando la buena batalla de la fe para heredar el reino, nosotros serviríamos a Dios de una manera diferente. Nosotros le amaríamos
le demostraríamos verdaderamente nuestro amor a Él, lo adoraríamos de corazón. Deuteronomio 26, versículo 1, y lo leemos hasta el 4, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites. Mire que dice, cuando hayas entrado. Le está hablando al pueblo. Y si usted se considera pueblo del Eterno, a usted le está hablando. Y a mí me está hablando. Y no le dice, si entrares en la tierra. Le dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Dios. Claro, ¿cierto? ¿Necesita alguna explicación? Si usted ha aceptado que usted es parte, que usted tiene parte de herencia en la tierra prometida, usted se da voluntariamente a Él, y voluntariamente a Él le da de sus frutos, de su provisión. Y dice cómo tiene que presentarla. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Dios. Número 4. Como agradecimiento por la libertad y provisión. Deuteronomio 26:5. Dice el versículo 5, habla Jacob. Dice: Jacob descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Versículo 7. Y clamamos a Yahweh, el Dios de nuestros padres, y Yahweh oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahweh, y lo dejarás delante de Yahweh tu Dios, y adorarás delante de Yahweh tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Yahweh tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿Qué éramos nosotros? Extranjeros y advenedizos. ¿Qué somos ahora? Pueblo del Eterno, llamados de regreso a casa para entrar a poseer la tierra. Si tenemos agradecimiento por la libertad y por la provisión. Diego, ¿dónde está Adriana? Número 5, para reconocer nuestra relación de siervos del Altísimo. Recordemos que Abraham, después de la derrota de los reyes, se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, y es a él a quien entrega los diezmos de la guerra. No recibió Abraham lo ofrecido por el rey de Sodoma. Vamos a Génesis 14, 21.
Abraham sabía perfectamente a quién le servía él, quién era su Dios, quién era su Señor. Génesis 14:21 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Miren lo que estaba haciendo el rey de Sodoma. Miren lo que estaba ofreciendo. Mire el cambio que el rey quería hacer. Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahweh, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham se declara siervo de Yahweh únicamente, no canjea con nadie, sabe de quién es él y de quién es todo lo que él tiene. Número 6, ¿para qué nos pide ofrendas el Eterno? Para que la obra del Eterno continúe. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9 y versículo 5. Segunda carta de Pablo a los Corintios 9:5. Dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Generosidad voluntaria, no exigencia. Por eso usted, amado, se encuentra en este lugar que nunca nadie le exige lo que usted sabe que debe hacer para el Señor. Nadie te exige. Si tenemos un corazón agradecido, si sabemos quiénes somos, si sabemos que tenemos herencia en la tierra prometida, nos damos voluntariamente, nos ofrecemos voluntariamente, le servimos de corazón voluntariamente y le damos de nuestros bienes voluntariamente, sin exigencia de nadie. Y dice, y no como exigencia nuestra, pero esto digo, dice el apóstol Pablo, pero ponga cuidado, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sería que Pablo había leído la Torá? ¿Sería que Pablo sabía cómo era que el Eterno exigía que su pueblo le diera voluntariamente? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y en el capítulo 16 de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 1, primera de Corintios 16, 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo tenían que hacer esto? Los israelitas, el pueblo del Eterno. El primer día de la semana. Porque el séptimo día era Shabbat. Pero al día domingo ya ellos empezaban la semana, ya es el primer día de la semana, de ahí tenían que empezar a recoger todo según habían sido prosperado y guardarlo. Mire, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es claro, ¿cierto? Gloria a Dios. Ahora bien, somos nosotros parte del pueblo del Eterno. Está levantando de entre las naciones el pueblo. El Eterno está levantando de entre las naciones su pueblo. Está restaurando todas las cosas. Está restaurando su nombre, el día de reposo, sus fiestas solemnes. Y nosotros, usted y yo, hermanos amados, somos parte del pueblo que el Eterno está levantando. ¿Sí o no? Cuando nos sentimos agradecidos con el Todopoderoso y vemos su mano y prodigios en la manera como nos llamó y sacó del mundo, cuando reconocemos su soberanía en nuestras vidas y su provisión, entonces de corazón participamos activamente en su obra. Recordemos lo siguiente. El Todopoderoso no acepta ofrendas que provengan de corazones desagradecidos y siervos del dinero, de personas que aman primero el dinero y después aman al Señor. Todo es de Él, ¿sí o no? Él es el dueño del mundo. Las ofrendas son suyas, no nuestras. Dice, dile al pueblo y recojan del pueblo ofrendas para mí. Y dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Vamos a Éxodo 25. Vuélvase a ubicar en Éxodo 25. Éxodo capítulo 25. Versículo 1. Yahweh habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Y le especifica cuál es la ofrenda que él pide. Y después usted va a ver lo que él hace construir con esas ofrendas de su pueblo. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario, ¿para quién? Vayan leyendo conmigo. Y harán un santuario para mí, y me iré lejos, y habitaré en medio de ellos. Hermanos, por favor, entendamos esta preciosa palabra. Lo que Él nos pide es para beneficiarnos a nosotros mismos. Él pidió al pueblo para que le hicieran el tabernáculo a Él, pero la bendición era para el pueblo. La bendición de que Él viviera, estuviera, permaneciera en medio de ellos. El versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre,
el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. Mire el orden de los materiales ordenados. Tienen una gran importancia. Oro significa divinidad. Plata es redención. Cobre, juicio. Y mire que el primero ordenado es oro. Divinidad. Oro, divinidad, plata, redención, cobre, juicio. Y el primero ordenado fue oro. Ahora veamos los colores del tabernáculo. Versículo 4 dice: azul, púrpura, carmesí, lino fino. En Éxodo son mencionadas 24 veces en el mismo orden. Azul, color del cielo. Pureza, realeza, escarlata, pecado, lino fino, actos de justicia, rectitud. Otros elementos del tabernáculo: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Pieles de carnero teñidas de rojo. Recordemos que el pecado de los primeros seres humanos, Adán y Eva, fue cubierto con túnicas de pieles. La sangre del cordero libró a los israelitas del juicio de la muerte. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12. La cubierta de carnero teñida de rojo nos habla también de la sangre derramada para redención. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Madera de acacia. La madera de acacia es considerada incorruptible. Los bichos, el comején, los gusanos no pueden penetrarla. Se dice de la madera de acacia que sus raíces crecen hasta encontrar agua y eso la fortalece. Representa la humanidad. El Eterno ordenó a Moisés preparar un tabernáculo para él, representativo del Mesías Yeshua, porque es nuestro tabernáculo representativo del Mesías. Una de ellas, de las muchas revelaciones del Mesías en el tabernáculo, se encuentra en el color de los materiales. Azul, púrpura, carmesí, son tres colores dominantes, tanto del tabernáculo como de las vestiduras del sumo sacerdote. Y cada uno de estos colores tiene un significado especial. El azul se relaciona con el cielo, de donde vendría Yeshua. Recordemos que cuando los ancianos de Israel vieron la gloria de Yahweh, vieron el color del piso como del color del cielo. También azul es el color que Yahweh ordenó colocar en los bordes de los mantos, los sisiot. ¿Se acuerda cuáles son los sisiot? ¿Cuáles son? Los cordoncitos. Veámoslos en Números capítulo 15 y versículo 37 al 41. Y no se olvide, los sisiot son estas tiritas
que cuelgan aquí de la cintura, Tzitziot. Se escribe T-E-Z-I-T-Z-I-O-T. Tzitziot. Números 15:37. ¿Estamos ahí en números? Si no están, es bien importante, bien interesante esta palabra. Dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón, ¿de qué? De azul. Y os servirán de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Yahweh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Yahweh, vuestro Dios. Recordatorios, tan hermoso, tan lindo, así como ese anillo que ustedes como esposo, como esposa tienen como recordatorio de que usted hizo un pacto con su pareja. El Señor también colocó recordatorios para que el pueblo, dice, para ponerlos por obra, dice, para que los veáis y os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra, no para que diga, ah, sí, eso dice, pero para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Diego, alguien está escribiendo en el chat. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Yahweh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Yahweh, vuestro Dios. Bien, el color púrpura es sinónimo de realeza. Y el color púrpura es asociado siempre al color rojo del sacrificio y la limpieza ritual. En estos tres colores entonces encontramos los tres atributos principales del Mesías: como profeta, como sumo sacerdote y como rey. Pero también encontramos tres diferentes etapas de la presencia del Mesías entre nosotros. Azul, como viniendo del cielo a la tierra. El rojo nos muestra al Mesías sufriente muriendo por nosotros en el madero. Y el púrpura nos habla del día de su regreso como rey triunfante, hijo de David, reinando para siempre en su reino mesiánico. Versículo 8 de Éxodo 25. Volvemos a leerlo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Targum, que es el arameo, dice, y mi Shekinah, mi gloria, habitará en medio de ellos. O sea que el tabernáculo es la tienda de encuentro, porque Yahweh quería habitar entre su pueblo Israel. El oro del tabernáculo fue, digamos, si puedo, exageradamente suficiente para lo que él quería hacer. Todo lo quiso hacer forrado en oro. ¿Qué simboliza? La divinidad. El propósito del tabernáculo es el siguiente. Primero,
Aprender a seguir la nube. Recuerde, siempre ellos llevaban el tabernáculo, la nube se movía y ellos caminaban. La nube se detenía y ellos paraban. Si se demoraba 15 días, un mes, ellos todo ese tiempo se tenían que detener. Se movían porque la presencia del Eterno se movía. Y es lo que nosotros necesitamos aprender en este tiempo, caminar bajo su voluntad, bajo su perfecta voluntad. Número 2, aprender a ser una comunidad. Ahorita que leíamos la parashá de hoy, muy hermosa, yo no sé si ustedes entendieron el orden de las tribus, tan espectacular, llevando cada uno su bandera, todos caminando ordenadamente. Quienes iban primero tenían que ir primero, los que los seguían tenían que seguirlos. Era un pueblo sumamente disciplinado y sumamente ordenado en lo que el Eterno decía a través de Moisés. Usted, como va a seguir leyendo la parashá de hoy, va a entender eso. Llevaban su bandera y allí iba la tribu de Dan, la de Neftalí, todas ellas en su orden. Aprender a ser una comunidad. ¿Cómo nos movemos nosotros? ¿Nos movemos en unidad? ¿Nos movemos en un orden, en el orden establecido por el Eterno? Reflexionemos. Número 3, aprender a depender de un pastor, el pastor de pastores, que era el que estaba pastoreándolo a través de Moisés. Número 4, aprender la manera de arrepentirse. Número 5, aprender que Yahweh es el Rey. Número 6, para aprender que Yahweh es el centro del campo. Necesitamos aprender estos puntos tan importantes, amados hermanos. Porque yo no sé, pero les digo, amados, que si nosotros no aprendemos de la palabra que estamos leyendo y que estamos recibiendo semana tras semana, y no nos alineamos y no cambiamos hábitos, patrones de conducta, formas y maneras, llegaremos y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El primero y segundo Éxodo, hemos venido analizando los procesos del primer Éxodo como un modelo exacto de que seguirá el segundo Éxodo anunciado en Jeremías 23:7. Hemos repetido muchas veces lo mismo que fue que será. ¿Hay algo nuevo? No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que estamos analizando, el proceso del primer Éxodo, es el modelo del segundo Éxodo. Jeremías 23:7. Jeremías 23:7. He aquí, por tanto, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado. Y habitaré en su tierra. Y habitarán en su tierra. ¿Cómo fue el primer éxodo? Los sacó de la tierra de Egipto y los condujo y los llevó y fue delante de ellos e hizo construir habitación para estar en medio de ellos.
Pero el segundo éxodo dice así: vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que dirán ¿qué? Vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitaré en su tierra, y habitarán en su tierra, perdón. Entonces, en el primer éxodo, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, llevado al desierto, presenció todo el despliegue de poder del Todopoderoso, recibió la Torá, y ahora santificado o apartado, recibe la orden de construir el tabernáculo o Mixcam, para que el Eterno viva dentro de él. Y recordemos que la primera cubierta ordenada fue de piel de carnero teñida de rojo. Yeshua vino para renovar el pacto, reunir a Israel y preparar el segundo éxodo. Vino a buscar ¿qué? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, renovar el pacto. El templo fue destruido después de Yeshua para demostrar el Todopoderoso que ahora su Shekinah, su presencia, habitaría en nosotros hasta la venida del Mesías. ¿Somos conscientes de esto, pueblo del Eterno? Miren lo que dice Juan 14:23. Yeshua hablando. Juan 14:23. Adri, ven a acostarse en la cama. Juan 14:23. Respondió Yeshua y le dijo: mira esto. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que me ama, ¿quién le ama? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 15 y 16. Juan 14, 15, 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿O ignoráis? Primera de Corintios 6, 19. No lo sabemos de memoria, lo repetimos una y otra vez. Sabemos la cita, pero todavía lo ignoramos. Todavía nos parece demasiado, pero el templo fue destruido después de Yeshua para dar a entender que Él era el que iba a habitar en nosotros, que nosotros íbamos a ser ese tabernáculo que portaba la presencia del Eterno. Efesios 2, 19 al 21 dice:
así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Ahora bien, los discípulos recibieron en Shavuot, Pentecostés, lo prometido a través del profeta Ezequiel, cuando el Espíritu de Santidad fue colocado en nuestros corazones. Al recibir su palabra. ¿Quién es su palabra? Yeshua. Vamos a Ezequiel 36, 24. Es sumamente claro y preciso. Su palabra. Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré, ¿de dónde? ¿Ya estamos ahí? De las naciones. Y os recogeré, ¿de dónde? De todas las tierras. Y os traeré a vuestro país. ¿Cuál es vuestro país? ¿Cuál es su país? ¿Colombia? No, yo no quiero estar aquí. Y os traeré a vuestro país. Le está hablando a su pueblo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? El espíritu de santidad, el espíritu de verdad, mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, ¿pero para qué? Y los pongáis por obra. Y el 28 que dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué, Olguita? Ah, no. Eso decíamos que era para otras personas. Pero estaba hablando de las ovejas perdidas, de la casa de Israel, que éramos nosotros, los que estábamos de un lugar para otro. Ahora, ¿cuál es la condición para ser templo o Mishkan del Todopoderoso? Recibir su Torah, sus mandamientos y obedecer su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Leamos con atención cada uno de estos textos del Nuevo Testamento. Apocalipsis 12, 17. Y miremos esto. La sangre de Yeshua cubrirá nuestro templo, nuestro Mishkan, de la misma manera que la piel de carnero teñida de rojo cubrió el primero. Por eso la condición para ser parte del pueblo sacado en el segundo éxodo es Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua. El dragón se llenó de ira. El dragón está airado, enojado, furioso.
Desde el momento en que usted y yo decidimos guardar los mandamientos del Eterno, celebrar las fiestas, guardar el Shabbat, se levantó contra nosotros, escrito está y no va a fallar. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio o la fe de Yeshua. El arca del pacto. Y harán un santuario, repito el versículo 8, para mí, y habitaré en medio de ellos, Versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Todopoderoso mostró a Moisés, los levitas y los ancianos el trono en el cielo. El tabernáculo fue ordenado conforme a él, con medidas y detalles exactos ordenados por el Eterno mismo. Versículo 10. Harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio de anchura, de codo y medio de altura, de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Busqué la palabra cornisa y no es cornisa sino corona. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, pondrán el arca del testimonio que yo te daré. El contenido del arca lo encontramos también en Hebreos capítulo 9 y versículo 4. Versículo 4 del capítulo 9 de Hebreos dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, ¿qué? Una urna de oro que contenía, ¿qué cosa? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 9:4. Entonces, estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y se manifiesta el deseo de Dios para proteger, proveer y dar vida a su pueblo. El contenido incluye, 1, las tablas de piedra. ¿Qué habían en las tablas de piedra? Los 10 mandamientos. Maná, provisión de Yahweh. La vara de Aarón que floreció y dio frutos que muestran el poder de Dios para llevar vida después de que estábamos muertos. Una vara seca, sin sembrarla, reverdeció y floreció. El poder de Dios para llevar la vida de la muerte a la vida, a dar fruto. Versículo 17, el propiciatorio. 17 de Éxodo 25. Y harás un propiciatorio de oro fino,
Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás de los extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Ahora, ¿por qué querubines sobre el propiciatorio? Para guardar. Recordamos que en Génesis 3:23 el Eterno sacó a Adán y a Eva del paraíso a causa de su desobediencia. ¿Y qué colocó? Querubines. Querubines para que no pudieran tener acceso al árbol de la vida. Génesis 3:23 dice, y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí en el tabernáculo los querubines continúan protegiendo el contenido del arca. Solo el sumo sacerdote, una vez al año en Yom Kippur, podía entrar al lugar santísimo, donde se encuentra el arca del testimonio y el propiciatorio. ¿Por qué en Yom Kippur? Porque era el día de la expiación. Y estamos a punto de llegar a celebrarlo. Y más nos vale, amados, que ese día nos encuentre el Señor como desea encontrarnos, porque es el día del juicio. Que debemos estar 24 horas en ayuno, en oración y en arrepentimiento. Y eso que no son 24, es toda una semana, para que ese día el Eterno nos encuentre a nosotros como debemos estar en su presencia, arrepentidos y convertidos. El 21 del 25 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En el Targum, ese versículo 22 dice, yo reuniré mi membra, mi palabra contigo allá. Yo reuniré mi membra contigo allá. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Qué hermoso. Recordemos que la membra es la palabra del Eterno cuando aparece con figura física. Entonces, donde dice la Torá, de allí me declararé a ti, el Targum afirma que es la palabra, que es la membra la que se reunirá con el pueblo desde el propiciatorio. Y recordemos que el tabernáculo fue ordenado de dentro hacia afuera, pero fue construido de afuera hacia adentro. Ahora miremos el secreto de la mesa de los panes. Éxodo 25:23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa, una corona de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura,
y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para el lugar de las varas, para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ellas serán llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Qué era lo que llevaban allí? Con esas varas. El arca. Pero la mesa estaba, los panes estaban dentro, en la mesa. Pero eso lo llevaban con unos anillos que colocaban. Yo creo que ahí están. Un anillo allá, otro acá, otro acá, otro acá, y unas varas, y allí ellos llevaban la presencia del Eterno. Mire, harás también sus platos, sus cubiertas, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ese pan tenía que ser cambiado. El orden del Todopoderoso fue construir una mesa de madera de acacia. Recordemos la madera de acacia. ¿Recordamos qué fue lo que acabamos de hablar acerca de la madera de acacia? Representa lo incorruptible y además cubierta de oro. Representa la divinidad. Debe tener una corona de oro alrededor. La traducción solo dice una cornisa, pero en hebreo es una corona de oro. Ahora, pan de la proposición es lejem, paniyim. La palabra panim la hemos estudiado, ¿se acuerdan? En otras oportunidades, cuando hemos hecho referencia a Sarjapanim. ¿Quién es? El ángel de la presencia. En Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz, Sarjapanim, lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces, el texto hace referencia al pan de la presencia, al leje, panim. ¿Quién es? El Mesías, Yeshua mismo. Analicemos entonces. El pan de la presencia descansa sobre una mesa de madera de acacia, incorruptible, recubierto de oro, divinidad. Tiene una corona de oro alrededor. Isaías 63 dice que el Sarjapanim es el ángel de la faz, y sin duda es Yeshua, quien regresa para hacer juicio al mundo y quien redimió y protegió a Israel. Miremos qué nos dice el mismo Yeshua con respecto al tema que estamos viendo. Juan 6:35. Juan 6:35. ¿Qué dijo Yeshua que es? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:48, yo soy el pan de vida.
Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan vivo que descendió del cielo, el pan de la presencia, lejen, panim. El pan debía ser cambiado en cada día de reposo, en cada Shabbat. ¿Qué dijo Yeshua? Mateo 12:8. Mira esto. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Apocalipsis 14:14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La mesa tiene una corona de oro alrededor. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El 31, la menorá. La menorá, el candelero de los 7 brazos, no 9, son 7. Harás además, versículo 31 de Éxodo 25, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Oro puro. ¿Qué es el oro puro? ¿Símbolo de qué? De divinidad. El candelero debía ser de oro puro, símbolo de la naturaleza pura y sin pecado del Mesías. ¿Por qué labrado a martillo? Era la anticipación del sufrimiento del Mesías, quien sufrió toda clase de oprobios. Labrado a martillo. Isaías 53:3. Lo leo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Éxodo 25:32. ¿Y saldrán cuántos brazos? ¿Están allí? En el 32. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Las 7 lámparas simbolizan al Mesías, cuando profetizado por el profeta Isaías afirmó que tendrían los 7 espíritus de Yahweh. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahweh. Versículo 33, 3 copas en forma de flor de almendro.
en un brazo una manzana, un cáliz o una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero, versículo 34. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. El candelero está diseñado para parecer un árbol. Yeshua en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8, afirmó ser la vid verdadera. Dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De nuevo la clave, ¿cuál es? Obediencia a la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 36 versículo. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello, una pieza labrada a martillo de oro puro. Y versículo 37, y les harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. ¿Para que alumbren hacia dónde? Hacia adelante. La luz del Eterno alumbra las naciones. ¿Qué dijo Yeshua que Él es? La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sin testimonio, la palabra queda vacía. ¿Qué es lo que le da vida a la palabra? El testimonio. El versículo 38 dice, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. La menorá o candelero de 7 luces, de 7 brazos, también es representativo del Mesías. Juan 8:12. Juan 8:12. Él mismo declaró. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y más adelante, en Juan 9:5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero Él se fue, ¿y qué dijo de nosotros? Vosotros sois la luz del mundo.
no la metan debajo de la mesa, sino levántela para que alumbre y dé testimonio a todos los que están en casa. Versículo 40 y último. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha dicho, que se te ha dicho. Perdón, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El modelo del tabernáculo es entonces exactamente igual al que vieron en el Sinaí, Moisés, Aarón y los 70 ancianos. Para terminar, miremos primero de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Primera carta de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A quién? A la luz admirable. Amén, amén. Shalom, amados hermanos. Shalom para todos.